Obras de mitigación para protección de bordas con aplicación de técnicas de ingeniería naturalística. En el marco del proyecto Preparación ante Desastres en la cuenca del río Coyolate en Escuintla, Guatemala, DIPECO 7. Acción contra el hambre con el apoyo financiero del Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea ECHO. Ha implementado 1.5 kilómetros de protección de bordas en la comunidad de Trocha 8, El Paraíso, Nueva Concepción, Escuintla. Desde el año 2010, ACF ha implementado esta técnica de protección de riberas en más de 3.5 kilómetros de bordas del río Coyolate, Escuintla, Guatemala, con la asesoría inicial del Departamento de Ingeniería Agraria y Forestal de la Universidad de Florencia, Italia. Las obras han soportado las crecidas del río durante las épocas lluviosas, evitando así las pérdidas de cosecha por inundación de miles de familias campesinas vulnerables. Han sido las propias comunidades quienes han liderado este proceso y aportado con mano de obra. A su vez, esta técnica está siendo replicada ahora por entidades públicas y privadas de Guatemala. Proceso de construcción de la ingeniería naturalística. Definición de ingeniería naturalística. La ingeniería naturalística, también conocida como ingeniería biológica, es una disciplina técnico-científica que estudia las modalidades de uso de las plantas vivas, de partes de plantas o incluso de asociaciones vegetales enteras como materiales de construcción, con frecuencia unidos a materiales no vivos como piedra, tierra, madera y acero. Funciones principales de la ingeniería naturalística. Estas obras cumplen una función hidrogeológica de consolidación de las bordas y del terreno a través de la cobertura del mismo y de las raíces de las plantas, la contención de las precipitaciones atmosféricas, la protección del terreno de la erosión debido a la acción de las crecidas, y cumple también una eficiente función de drenaje. Las intervenciones de estas obras tienen la función primaria de protección y recuperación ambiental de vertientes y orillas fluviales en erosión, pero también tienen un valor agregado, representado por el elevado valor paisajístico y respetuoso de los ecosistemas. Importancia de la ingeniería naturalística. Constituye actualmente una alternativa válida a las obras de ingeniería tradicional, aun si en algunas circunstancias los métodos clásicos de ingeniería civil no pueden ser abandonados. Desde el punto de vista legislativo, el uso de este tipo de adecuaciones cada vez recibe más incentivos, no solo por el indudable valor ecológico y de recuperación paisajística, sino también por la competitividad económica con respecto a las intervenciones clásicas. Ventajas y desventajas de la ingeniería naturalística. Ventajas. Costos reducidos en comparación con las obras tradicionales. Uso relevante de mano de obra local, que constituye el punto principal de gasto con los consecuentes beneficios económicos para la población interesada. Preferencia por la utilización de materiales de origen natural y que se consiguen a nivel local, que reducen los costos y aseguran una inserción paisajística perfecta. Participación de profesionales de distintas especializaciones. Acción estabilizadora dinámica. Aumenta al pasar del tiempo gracias al crecimiento de las plantas, a lo contrario de lo que sucede en las obras tradicionales como los muros de hormigón y piedra, que ven bajar su eficacia durante los años. Entre otras ventajas están disponibilidad de recursos biogenéticos, utilización de especies nativas, diseños de fácil aplicación, lo que permite la réplica de la experiencia, amigable con el medio ambiente, sostenibilidad social y económica, disponibilidad de recursos, genera capacidades organizativas, rápido crecimiento de las especies seleccionadas. En cuanto a las desventajas, es necesario un mantenimiento regular, poda de las plantas que hayan crecido demasiado, límite del espesor de suelo, que es posible consolidar debido a la profundidad alcanzable por las raíces de las plantas,
Proceso a mediano plazo. 6 meses, es decir, si en los primeros meses de implementación de las obras hay crecidas fuertes, estas no soportarían. Metodología del trabajo. El trabajo desarrollado para la realización de estas obras ha sido caracterizado por la búsqueda del mayor involucramiento posible de los actores locales y municipales en el proceso. De hecho, desde las primeras fases de visitas de campo para identificar sitios potenciales de intervención, coordinado con autoridades locales como alcaldías, Comred, Colred y con la comunidad en general. Tipología de la intervención realizada. El diseño denominado recubrimiento total como tipología propuesta se utiliza a menudo en donde las riberas están sujetas a fuertes erosiones, crecidas de ríos y desbordamientos. La relativa facilidad de realización, así como la utilización de casi exclusivo de especies y materiales vivos, sin elementos estructurales artificiales, constituyen características que se adaptan bien a los objetivos de la intervención. Previo a la ejecución de la obra en campo, se realiza la identificación de los bancos de materiales vegetales para la disponibilidad, logística de trabajo y cálculo de materiales a utilizar. Las diferentes fases de realización se pueden sintetizar de la siguiente forma. Fase 1. Limpieza y remoción de piedras, reperfilado y preparación del área o borda a trabajar. Fase 2. Construcción de la estructura a la base colocando postes de madera de manera vertical y oblicua, y sucesivamente colocación horizontal de otros postes en medidas de 2, 3 y 5 metros de largo, con un diámetro de 20 centímetros para que posteriormente sean clavados entre sí. Fase 3. Colocación en vertical a lo largo de toda la borda en hileras paralelas y sobrepuestas de estacas vivas de especies vegetales de 1.5 metros de largo con capacidad de reproducirse vegetativamente. Fase 4. Colocación de estacas vivas de 5 metros de largo de especies con capacidad de reproducirse vegetativamente pegadas una a la otra y perpendicularmente a la base de la ribera, con la base en el agua y de largo suficiente para cubrir toda la borda. Estas estacas forman una estructura natural de recubrimiento al perfil frontal de la borda, estabilizando la borda al pasar el tiempo. Fase 5. Se fijan las estacas al sustrato a través de amarre, a los piquetes verticales vivos con alambre de hierro galvanizado. Fase 6. Para tener la vegetación necesaria en la parte frontal de la borda, se siembran estacas de especies regenerativas, ya sean pastizales como el napier, zacatón, pangola, etc. Fase 7. Aplicación de un sustrato de tierra fértil encima de las estacas sembradas vertical y perpendicularmente en toda la borda protegida. Esto se realiza cuando el material es demasiado arenoso. Fase 8. Al lado de la borda, se construyen gaviones de costales en una hilera de postes de sauce, al pie de la borda, con el objetivo de poder desviar el cauce del río hacia el centro del mismo, y asimismo, reducir la velocidad de las crecidas medias. El otro fin sería para obtener una mejor consolidación y limitar eventuales peligrosos acúmulos de agua. Esta estructura de gaviones se realizan en condiciones de curvas bien pronunciadas de los ríos. Cada gavión se definirá el tamaño y distancia entre cada uno dependiendo de la dinámica del río. Asimismo, la cantidad de los mismos dependerá del diseño y tamaño de la obra. Fase 9. Mantenimiento de las obras. Esta actividad es muy importante para la sostenibilidad. Se debe de dejar todo material vegetativo que rebrota y nace en la borda, para fines de estabilización de la misma. Los brotes vegetativos deben de tener un promedio de 3 metros de altura, para no tener una masa forestal muy pesada y menos resistente a las crecidas.
Se debe de reforestar 20 metros a lo ancho de la ribera, con especies de árboles adaptados a la zona. Esto para fines de protección y recuperación del ecosistema en las riberas.